Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a debatir sobre las diferencias entre el proceso electoral en los estados y el proceso electoral de la renovación de la Cámara de Diputados Federales. Después con Pablo Zárate, Gonzalo Monroy y Arturo Carranza, tres especialistas en temas energéticos, vamos a analizar la compra total de las acciones de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, por parte de Pemex. ¿Fue una oportunidad financiera o un error económico? Y también, desde luego, vamos a examinar cómo va la empresa productiva del estado Pemex durante este sexenio del presidente López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Este 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos y mexicanas podrán votar en las elecciones intermedias. Como usted sabe, se van a renovar más de 21,000 cargos de elección popular. Hay una parte de diputaciones federales, pero también 15 gubernaturas, casi 2,000 alcaldías y 30 congresos locales. Esta noche vamos a debatir entre las diferencias en el proceso electoral de los estados y las elecciones en la Cámara de Diputados. Doy la bienvenida a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, Pablo, Denise. Buenas noches. Bueno, déjenme empezar porque hoy habíamos dicho que las elecciones en estos dos niveles, en el nivel federal y en el nivel local, parecieran ir a velocidades distintas, mientras que en la elección federal están muy estables las preferencias, las intenciones de voto en las encuestas desde septiembre del año pasado. En las elecciones locales había realmente muchos cambios, estaba mucho más movido, pero hoy salió, les doy acá porque hoy salió la encuesta de GEA-ISA y en Oraculus.mx cambiamos el modelo, actualizamos el modelo ya con esta nueva encuesta y pues empieza a caer la alianza de Morena, el PT y el Verde. Antes traía esta suma de la alianza de la coalición gobernante 319 diputados, la suma era de 319 diputados y con la nueva encuesta, de acuerdo al modelo de Oraculus MX, cae a 306 diputados, por lo tanto se aleja de los 333 diputados que se necesita, Mario, para la mayoría calificada de 2/3 partes. Mario, Pablo, Denise, ¿cómo ves, Denise? Se empiezan a mover las cosas y es lógico, pues estamos acercándonos a las elecciones, ¿no? Sí. Antes que nada quisiera expresar mis condolencias y mi preocupación por los candidatos asesinados, sí. Además de la dinámica política local, federal, estatal. Hay otro ingrediente en estas elecciones que no habíamos visto con tanta virulencia, que es la violencia criminal, la violencia política, y un gobierno que no ha sabido cómo responder ante este nuevo reto. Con respecto a lo que está sucediendo, no me sorprende la caída, a pesar de que se mantiene la popularidad del presidente, con este efecto teflón, como le llaman. Es un presidente querido, es un presidente que se percibe cercano, todo lo que ya hemos discutido. Lo que estamos viendo es el efecto político de errores, de cosas que han ocurrido en las últimas semanas, que recorren desde la línea 12 hasta no sé si la reducción de la calificación del aeropuerto incida en esta encuesta. Quizás es demasiado pronto para medir ese impacto, pero a lo que voy es que es un gobierno que llega a la elección intermedia, como todos los gobiernos, en una situación de mayor desgaste, de mayor crítica a su ejercicio de poder. No me parece inusitado.
Lo que sí es interesante es ver la diferencia entre la dinámica federal, de la elección federal, y la dinámica que se está dando en los estados. Creo que hace apenas unos meses el presidente estaba muy confiado de que Morena iba a ganar mucho más de lo que probablemente ganará. Y esto tiene que ver con una dinámica de descentralización que se empezó a dar desde los 90s. Veníamos de un sistema muy centralizado, piramidal, bajo una presidencia imperial, omnipotente, que incluso designaba a los candidatos a las gubernaturas. Yo creo que el presidente trató de emular ese modelo o pensó que funcionaría, pero los cambios han sido muy importantes desde el nuevo federalismo de Zedillo, esta descentralización deliberada del poder, que llevó a mayor democratización a nivel de los estados, a mayor alternancia en muchos de ellos, y fue creando una realidad dual, un desfase entre la política a nivel federal, las elecciones federales y las elecciones estatales. Tú mismo lo señalaste en un artículo con el cual te ganaste, creo que el Premio Nacional de Periodismo, sobre los nuevos virreyes. La descentralización fue un arma de doble filo. En muchos estados produjo procesos de mayor democratización y en otros llevó al surgimiento de feudos, virreinatos, y vimos eso con mucha claridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el cual diferentes gobernadores utilizaban el poder a su libre albedrío, sin ninguna supervisión, sin ningún control. ¿Y qué produjo eso? Lo estamos viendo ahora. Cada estado tiene una dinámica distinta, una forma de hacer política diferente, tiene una lógica que es esencialmente local, donde hay familias políticas, grupos empresariales distintos, la relación con el gobierno federal en los casos de diferentes estados también es distinta, y ha incidido en esa dinámica pues también los candidatos que Morena ha mandado y cómo les ha ido en una elección en la que los candidatos y las campañas importan. Estamos viendo, por ejemplo, la caída muy significativa de Laida Sansores en Campeche, pues por su mal desempeño en el debate en la campaña. Estamos viendo la caída de Durazo por el escándalo relacionado con sus propiedades, y también porque no logra transmitir un mensaje de certidumbre con respecto a la inseguridad que se vive en el Estado, pues por la trayectoria tan cuestionable y mediocre que tuvo al frente de la seguridad pública. Vemos la dinámica local, estatal de Nuevo León, la hermana República de Nuevo León, donde eligieron primero al Bronco y ahora parecen estar en camino a elegir a Samuel García, precisamente por esta actitud anti-establishment, rechazo a la clase política tradicional, la búsqueda de nuevas alternativas. Y vemos también, por ejemplo, Querétaro sólidamente en manos de Acción Nacional. A lo que voy es que ahora, quizá como nunca antes, all politics is local, o sea, la política se ha vuelto local, la política se ha vuelto estatal, y eso hace mucho, le complica mucho el escenario al presidente, que esperaba arrasar en las gubernaturas, y probablemente ese no va a ser el caso. Y Pablo, la gran pregunta, y que hemos debatido aquí en diversas mesas, es si el voto local por lo local va a jalar a lo federal. Parecería, por este cierre que se empiezan a cerrar las preferencias, que efectivamente lo local sí está influyendo en lo federal. Sí, desde luego, pues es un sistema proporcional. Entonces, ahora, creo que hay una diferencia sustancial, Leo. Es obvia, pero hay que aclarársela al auditorio, me parece. Las federales son un referéndum al régimen, ¿no? Y las locales son un juego entre candidatos. Pero por eso terminan siendo una fiesta democrática mucho más rica, me parece, a veces, ¿no? Porque ahí sí se trata de candidatos, de propuestas, de campañas. Es decir, no se vota tan en abstracto como a veces ocurre en las federales. Ahora, eso es positivo y negativo a la vez, me parece. Positivo porque hay competencia, como bien dice Denise.
incluso me da la sensación a veces como de ágora griega, ¿no? Excluyendo, por supuesto, la violencia, pero negativo, siento, porque se empiezan a desdibujar los partidos. Es decir, en lo local es más fácil que aparezcan los Alfredo Adames, las Paquitas, la del barrio, y eso termina predominando sobre la insignia partidista. Y yo creo que a la larga erosiona los partidos. Sí, claro. Los partidos, a mi juicio, a la larga, deben de ser el principal dique de contención de movimientos personalistas y caudillistas que terminan siendo antidemocráticos. Es decir, entre menos partidos, más populismo. Entonces, solo apuntar, las federales son un referéndum al régimen, donde la joya de la corona, lo he visto, es la Cámara de Diputados. A través de ella se refrendará si queremos continuar con el régimen antiliberal de López Obrador, o se le pondrá un dique de contención. Pero en lo local, creo que lo que está en juego es si los gobernadores van a lograr armar un dique territorial de contención para disputar el 24. Entonces, con esto cierro. Sí. En lo federal se juega la democracia hoy. En lo local se juega la transición en el 24. Así lo pondría yo. Está interesante tu argumento, Pablo, y desde luego esto implicaría, Mario, que muy probablemente el candidato o uno o varios candidatos de oposición saldrían de los liderazgos locales, ¿no? Y desde luego pues estoy pensando, por ejemplo, a Enrique Alfaro, que es el candidato natural de Movimiento Ciudadano para ser el candidato presidencial. Pero en fin, interesante esto que pone en la mesa Pablo. Es una transformación muy grande la que estamos atestiguando en esta elección local. A veces estas elecciones intermedias podrían parecer aburridas, pero en este caso no lo son porque están, creo, y coincido con mis colegas, en esta ocasión acompañados de una transformación del espectro partidista de este país. Parece que a nivel federal, si bien se está volviendo realidad este universo bipolar al que López Obrador aspiraba, al llamar liberales y conservadores, fifís y no fifís, etcétera. Bueno, parece que ahora sí hay dos polos que se van consolidando poco a poco. No mucho, son yo creo que polos un poco hechizos. Ayer, Leo, tú decías con enorme inteligencia, creo yo, en tu programa, que López Obrador ha sido el cemento que mantiene a la alianza, a la coalición de gobierno unida, pero también a la alianza de oposición unida. Y eso es esta lógica de referéndum a nivel federal a la que se ha referido Pablo en ocasiones anteriores. Creo que existe, pero es frágil, porque depende de López Obrador. Podría fragmentarse. Y por el otro lado, a nivel local, el contraste no solo es en las encuestas, sino también en la variedad de opciones políticas, de coaliciones múltiples, incluso yo diría de desdibujamiento de los partidos, donde ha habido un chapulineo gigantesco entre partidos que se comparten candidatos en esta elección intermedia que antes estaban en otro lugar. Por ejemplo, el candidato de Campeche, de Movimiento Ciudadano, que ha tenido este ascenso meteórico, bueno, era un panista hace no mucho tiempo. Entonces, este chapulineo habla de una variedad y dinamismo de la política local que a mí, en lo personal, me da mucho gusto. Denise lo comparaba con cómo era pre-transición y post-transición cuando se ponían gobernadores desde el centro y no. Bueno, yo todavía recuerdo un proyecto de investigación que al final no hice por ahí del año 2002. Era justamente sobre cómo se iba a asentar la democracia a nivel local. Ya teníamos democracia a nivel federal en México, pero a nivel local seguía estos virreinatos. Y hoy lo que vemos es que eso cada vez es menos común, hay alternancia en los estados y en ese sentido la elección local, a mí, y que sea esta elección local tan vibrante, me llena de esperanza. Sin embargo, y con esto cierro esta primera intervención, quiero solidarizarme con lo primero que dijo Denise, el asesinato terrible y artero de una candidata más. Entiendo que ya son más de 100 los candidatos asesinados en esta elección, que ese es el riesgo mayor de esta vibrante democracia que se está sentando a nivel local. Bueno, esto puede detenerlo todo.
es de una urgencia enorme. Y ese es solo uno de los problemas que sí aquejan a nuestra democracia aún a pesar de estas luces de esperanza. Las otras son las que ya hemos discutido, Leo: falta de transparencia, además del chapulineo, estos candidatos que bailan más de lo que proponen, y todo eso, bueno, pues no serán problemas nuevos, pero son problemas que siguen estando allí. El dinero que no se reparta de las precampañas, todos estos candidatos que le bajaron a Morena por no hacer bien su tarea y cumplir con las reglas. Todavía hay muchos retos, pero creo que esta discrepancia entre nacional y local, más que verlo como con extrañeza, deberíamos ya verlo con normalidad de ahora en adelante, y así lo deseo. Cada realidad local debe ser una democracia en sí misma. No, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, porque yo soy un convencido del modelo federalista más que centralista. Y, Denise, lo que estamos viendo, como dice Mario, no es solamente creo yo, el surgimiento de la democracia, una democracia cada vez más vibrante en los estados, sino algo que nos cuesta mucho entender, Denise, a los chilangos, que es este sentimiento de orgullo regional, de orgullo estatal, ¿no? Que bueno, cuando uno va por la República se da cuenta pues que existe, ¿no? Y que cada vez existe más, y existe más en el sentido de el rechazo también a que las decisiones del Estado se tomen en la Ciudad de México. Sí, ahora este no es un fenómeno nuevo. Yo recuerdo un libro de Wayne Cornelius de mediados de los 90 sobre descentralización, donde hablaba precisamente de cómo la periferia se estaba democratizando a una velocidad mucho más rápida que el centro, y a la vez las resistencias a la democratización también se encontraban en la periferia. Hay una paradoja ahí, sí hay cosas que celebrar, como señalaba Mario. No sé si comparto esta visión de Pablo del ágora griega, porque también hay cosas que son lamentables y que deberían llamarnos antes de celebrar la diversidad y la variedad de la democracia a nivel de los estados. Porque junto con esta dinámica de mayor alternancia de muchos candidatos, ¿qué estamos viendo? Pues la infiltración del crimen organizado, la compra de voto en todos los partidos y la incapacidad del INE para fiscalizar y para sancionar lo que claramente dinero en efectivo que recorre al sistema electoral, las embestidas que todavía siguen por parte del presidente, y creo que ayer el representante de Morena en el INE prosiguió con esa embestida diciendo que después de la elección habría una reforma para absorber a la autoridad electoral a gobernación. Eso no es parte de la normalidad democrática que estamos celebrando en otros ámbitos. También quisiera recordarles que esta elección va a traer consigo algo que a mí me parece terrible, que es el hecho de que el Partido Verde probablemente va a recibir la votación más grande de su historia. Va a obtener muchos más escaños, y ese partido, que me parece de lo peor que ha producido el sistema político mexicano en la era de la transición, un partido que ha sido muleta del PRI, ha sido muleta del PAN, y ahora es la muleta de Morena. Es ese partido pársico que no tiene nada de ambientalista, pero que logra engañar a sus electores con una agenda pseudo progresista, para después, una vez que ya consiguió el voto, saltarse de partido. Yo no estoy de acuerdo con Mario en que el chapulineo es una señal de democracia vibrante. Al contrario, creo que es algo que debería estar impedido, porque lo que va a suceder es que si Morena no logra, por ejemplo, en el Congreso Federal, la mayoría calificada, va a estar pepenando legisladores de donde sea, con dinero, con promesas de puestos futuros. Esa es una dinámica vieja. Pero ahora, por lo que está en juego y porque a Morena le preocupa, al presidente le preocupa tanto tener la mayoría calificada para poder continuar con reformas constitucionales, sí veo al Verde ayudándole. Qué lástima, y ahora estamos pagando el precio,
que el INE no le haya quitado el registro al Partido Verde. Debió haberlo hecho en la elección del 2015. Entonces, como dato, en el modelo Poll of Polls de Oráculos, el Verde traería el 6% de las intenciones de voto, pero lograría el 10% de los escaños en la Cámara. O sea, estamos hablando de tener una bancada nutrida de 50 diputados, ¿no? Entonces tienes toda la razón. Y que no se nos olvide la forma en la cual se saltaron legisladores del Partido Verde para ayudar a que Manuel Velasco pudiera ser gobernador y senador de su estado al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que celebramos lo celebrable, digamos, de una democracia irregular, con muchos retos, también hay que señalar aquellas cosas que venimos arrastrando, que son viejos problemas. Claro. Y la incorporación, yo diría, de dos nuevos, la presencia muy importante del crimen organizado y la violencia, y en segundo, el embate desde el oficialismo al INE y a la autoridad electoral. De acuerdo contigo. Ahora, regresando al tema entre lo federal y lo local, por ejemplo, en el caso del Verde, Pablo daba ahorita los datos de Oráculos, de intenciones de voto y curules que recibiría hoy el Verde, y esto puede cambiar, pero a nivel local iban a ganar una gubernatura, que era la de San Luis Potosí. Pues ya se les complicó, porque de acuerdo a las encuestas está muy competido entre la Alianza y el Verde, con este pues, presunto, voy a llamarlo, criminal organizado que es el Pollo Gallardo, ¿no? Es que la alianza sí es competitiva. Tiene razón, Denise, de que nada de esto es nuevo, pero lo que sí es nuevo es el ambiente de polarización y la injerencia mediática del presidente. De modo que una coalición opositora, digamos que lleva ese ambiente vis a vis también a nivel local. Es decir, la alianza opositora ayuda al elector a elegir el voto útil de manera más fácil. En los distritos donde no hay alianza, el elector realmente tiene complicado el voto, no sabe entre 4 opciones por quién votar, pero en cambio si hay alianza, dice, bueno, pues con López o contra López. Es decir, la polarización le puede salir en contra al presidente. Sí. Ahora, algo y en los estados está ocurriendo, Pablo, porque, por ejemplo, en Sonora pueden decir, hijo, no me gusta nada el PRI, no me gusta nada el PAN, ya gobernaron, no han sido buenos gobernantes, el PRD, pues no me gusta tampoco, pero me gusta el Borrego Gándara, ¿no? Sí, exacto. Ahora, ojo, no todo voto opositor es es inteligente o útil. Justamente por lo que dice Denise, a mí me parece peligrosísimo votar por Movimiento Ciudadano, porque imagínate un escenario en el que, como bien dices tú, Leo, el régimen se quede a 40 votos de la mayoría, ya sea absoluta o calificada, da igual. Movimiento Ciudadano queda como bisagra para venderse por 2 corcholatas y 20 pesos. Entonces, a mí me parece... No va a ser por 2 corcholatas y 20 pesos. Va a ser carísimo. Pues ahí está. Pero será 2 corcholatas de oro y platino con diamantes y en fin, no. Eso sí, no va a ser barato. La van a vender muy caro, Pablo. Ahí está, peor aún. Ahora, déjame nada más decir, porque mucha gente me dice, pues eso también puede pasar con el PRI y PRD. También. ¿No? También. Pero yo creo, sí, desde luego que hay riesgo, pero yo creo que es más difícil que se dé eso, porque una coalición opositora sustancial es más difícil que se fragmente, sobre todo si cuenta, digamos que le quita la mayoría calificada o absoluta al presidente por el axioma de que el poder engendra poder. Es decir, no tiene sentido que se fragmente si ya volvieron al presidente débil. Es mejor que se mantengan unidos de cara al 2024.
No, ¿Para qué le vuelves a dar poder? ¿Me explico? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y entre más lejos estén del número mágico de 333 diputados que necesitan para reformar la Constitución, pues más se les dificulta pepenar, como decía acá Denise, exacto. el pepenamiento, vamos a poner, de los diputados, ¿no? En fin, Mario. Sí, bueno, a ver, lo conecto con esto, el pepenamiento y el chapulineo, para contestarle a Denise que, en efecto, coincido con ella, no quise decirlo así, espero que no se haya malentendido. A mí el chapulineo también me parece una mala señal de la consolidación de los partidos a nivel local. Veo que hay luces y sombras en cómo aterriza la democracia local, pero ciertamente pongo el chapulineo en las sombras, ¿no? No creo que sea uno de los problemas más grandes de nuestra democracia, pero sin duda es un problema y no lo veo como algo virtuoso de esta nueva vibrancia de la democracia local. Pero con esto del pepeneo, hablando a nivel federal y de la Cámara de Diputados, sí hay ahí una pregunta, Leo, que creo que no le hemos entrado y empezaste, creo que provocándonos en ese sentido, que por qué no se mueven las preferencias en las encuestas a nivel federal para diputados. Bueno, creo que está difícil interpretarlo porque estas encuestas no necesariamente creo que le van a atinar tan bien. Es muy difícil en México calcular cómo van a quedar, comparado con otros sistemas políticos donde es más fácil hacer estas encuestas. En México, por las complejidades particulares del nuestro, es muy difícil atinarle. Yo creo que esas encuestas siempre hay que considerarlas, sobre todo en intermedias, como que hay que pensar que van a tener un sesgo hacia lo local. En lo local va a arrastrar algo que no están midiendo esas encuestas en este momento. Tendrían que hacer encuestas representativas por distrito y ser o por estados, por lo menos, por estados, ¿no? Sí. Además, el día, sabemos que pues todavía lamentablemente funciona con esta idea de maquinarias, muchos de los partidos, el día del voto, ya no es tanto como era antes, pero todavía tiene efecto ese cambio de último momento de movilización del voto, más que de compra, que también ocurre, sino de acarreo, si les facilitan ir a la casilla o no, o si hay lugares donde por miedo a la violencia la gente no sale a votar, puede tener eso efectos locales que arrastran el voto federal. Entonces yo creo que van a salir más abajo de lo que se ve en el promedio de poll of polls de oráculos. Eso por un lado. Y si ya empezó a bajar de 300, como empezaste, de 319 a 306, ya veo que están en la rayita de tener con su alianza la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría absoluta son 251, 306, ¿no? Sí, que lleguen, perdón, a la mayoría relativa y en la raya todavía podrían tener dificultades para pepenar a esos extras. Cada vez sería más costoso pepenar a esos extras. Entonces, a mí lo que me parece es que va a estar más abajo de lo que estamos creyendo. Y si a eso le sumamos todo lo que ya empezamos a decir aquí de la fortaleza con que otras candidaturas locales han sorprendido a las expectativas originales de Morena, que también eran desbordadas, yo lo creo. Es muy difícil construir un partido nacional, ¿no? Y en todo caso, pues Morena tenía solo 6 gubernaturas, y si ahora gana otras 8, 9, bueno, es como de no creerse, pero ya sacar más de esas no, y están en la raya en Michoacán. En Michoacán están casi empatados, uno de estos bastiones que se creía que se iba a ganar fácilmente. Obviamente, según un factor, fue el cambio de caballo al que el INE obligó. Pero en Campeche sorprendieron, en Nuevo León bajó muchísimo, ahora Durazo está bajando. Entonces la tienen dura. Sí. Por eso creo que la explicación que vemos en las estadísticas va a cambiar. Fuera de eso, creo que sí hay un efecto de que la pandemia y todo lo negativo que trajo la pandemia puede ser visto un poco como un act of God, como algo que no es atribuible al gobierno en sí mismo. Hay como ese pequeño efecto que no se lo cargan todo al gobierno para votar en castigo, y que ese efecto referéndum al que Pablo se refiere no está funcionando tanto. Y puede ser también el efecto de que la vacunación ya comenzó y se han relajado las tensiones. No lo sé, son estas variables externas que sí mantienen una extraña estabilidad en las encuestas federales. Bueno, oigan, a que no saben que ya se nos acabó el tiempo, pero nada más les dejo otro dato ahí. Si efectivamente al día de hoy traería Morena, PT y el Verde 306 diputados, como les digo, pero el Verde traería 50, ¿no? Es decir, para lograr mayorías simples se necesitan 251, ¿no? Y el Verde tendría que contribuir con esos 55
de manera muy importante para conseguir la mayoría absoluta. Pablo, aquí ya no es de Movimiento Ciudadano, imagínate lo que van a vender los verdes, su amor, ¿no? Tenías toda la razón, exacto, van a venderlo carísimo. Sí, no, y el verde más, porque el verde sí sabe, ¿no? Ya tiene experiencia en cómo hacer esas negociaciones. Y qué horror para Morena y el presidente tener que depender de los corruptos del verde para poder tener mayoría. Pero oigan... Pero ese es un argumento a favor de la alianza opositora. Sí. Si quieres ponerle un contrapeso al presidente, tienes que votar por PAN, PRI, PRD a nivel federal. O sea, está muy claro. O no, o si quieres fortalecer al presidente, tienes que votar por la coalición gobernante, ¿no? Claro. ¿No? Pero en ese caso, pues no eres muy demócrata, que digamos. Bueno, eso dice Pablo Magluf. Bueno, lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Gracias, Denise, Pablo. Gracias, Mario. Buenas noches. Hacemos una breve pausa. Voy a tener una mesa de debate sobre la situación actual de Pemex y la compra de una refinería en Texas. Regresamos.